Rusia ha puesto a temblar al mundo en las últimas horas, y es que después de que en la primera etapa, por así decirlo, de la invasión rusa en Ucrania, descartaran tanto Rusia como Estados Unidos la posibilidad de una tercera guerra mundial o la posibilidad de utilizar armas nucleares, en las últimas horas ha cambiado un poco la narrativa, cuando menos de la parte rusa, y ha señalado que pues el envío de Estados Unidos de armas a Ucrania, de armas de Estados Unidos a Ucrania, el envío permanente y masivo, y no solo eso, también el envío de Europa, como por ejemplo Alemania ha aprobado enviar tanques acorazados a Ucrania, etcétera, etcétera, podrían desatar una guerra nuclear en la zona. Sí, ya le empezó a señalar esto, y que podría entonces desencadenar una tercera guerra mundial. Esto difiere mucho de lo que comentaba o estábamos hablando hace como un mes más o menos, cuando, bueno, estaban las pláticas de paz, el cese al fuego entre Rusia y Ucrania, y ya parecía que había un entendimiento. Sin embargo, también pasó algo, llegaron después la operación de Estados Unidos, la CIA y la OTAN, para sabotear este diálogo entre Rusia y Ucrania, llegaron los montajes de Bucha y otros más, y al final ahora empieza a hablar a Rusia de este tema, de que de entrada pues a la OTAN no le interesa terminar el conflicto militar en lo absoluto, están más que felices con eso, y no solo eso, sino también mandan armas y armas y armas, con lo cual únicamente el polvorín de Ucrania pues se empieza a hacer más potente, y bueno, ahora Rusia llama sobre ese tema, la tercera guerra mundial y la posibilidad de utilizar armas nucleares, lo cual, bueno, la verdad es que es una narrativa muy, muy complicada y evidentemente muy preocupante de lo que podría suceder. Algo está viendo Rusia, ¿no? Porque también señalan que podrían haber más montajes, y bueno, incluso ataques a su propio territorio que los obligarían a esto, lo cual, bueno, la verdad es que pues vamos a ver qué sucede. Bueno, esto más nos va a contar Freddy Velasco. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Nacho, qué gusto saludarte. Pues resulta que el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que la expansión de la OTAN no tiene nada que ver con el cumplimiento de objetivos estatutarios. Es el desarrollo de territorios bajo el mando de Estados Unidos en consonancia con el fortalecimiento del mundo unipolar. Por supuesto, cuando aceptaron a Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, ¿cómo pueden fortalecer la seguridad de la Alianza del Atlántico Norte si es una alianza defensiva? Esto simplemente demuestra que la expansión de la OTAN no tiene nada que ver con el cumplimiento de sus objetivos estatutarios, que ese es el desarrollo de territorios bajo el mando de Estados Unidos, en línea con el fortalecimiento y el intento de perpetuar ese mismo mundo unipolar, dijo el ministro al aire del programa Bolsaya Igra, Gran Juego, en el Canal 1. Lavrov recordó que Rusia había advertido contra la incorporación de Ucrania a la OTAN, pero las negociaciones sobre garantías de seguridad demostraron claramente que la OTAN y Estados Unidos no mostraron ningún deseo de tener en cuenta los intereses legítimos de Rusia. Negociaciones que luego tuvieron lugar entre nuestras delegaciones y los Estados Unidos. Luego me reuní con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y luego nuestro equipo fue a la OTAN, donde presentaron el tratado ya en el contexto de la OTAN, en el contexto de Rusia, OTAN. Demostraron que ninguno de ellos tenía ningún deseo de tener en cuenta nuestros intereses legítimos, nuestros intereses de seguridad, dijo el ministro al aire, en el Canal 1 en el Gran Juego. Ellos, dijo, los países occidentales, están dejando en claro que no podemos decidir qué es necesario para nuestra seguridad. Ahora también trasladarán la línea de defensa de su alianza defensiva al mar de China meridional, dijo Lavrov en una entrevista. Señaló que los países occidentales están declarando abiertamente que deben tener el control de la situación en el mundo y que la OTAN tiene todo el derecho de seguir su política en todas partes. Y como antes, muchos de nosotros estamos convencidos de que la posición real de Ucrania está determinada en Washington, Londres y otras capitales occidentales. Y por lo tanto, nuestros politólogos dicen, ¿por qué hablar con el equipo de Zelensky? Es necesario hablar con los estadounidenses y hay que negociar con ellos y lograr algún tipo de acuerdo. Pero aún seguimos negociando con el equipo que nominó Zelensky. Esos contactos van a seguir, agregó el diplomático. Por razones bien conocidas, Estados Unidos se retiró de prácticamente todos los contactos debido al hecho de que nos vimos obligados a defender a los rusos en Ucrania, que fueron bombardeados durante 8 años sin ninguna reacción de Occidente, excepto para alentar a los rusofóbicos y acciones neonazis del régimen de Kiev, agregó el diplomático. Especialmente ahora, cuando la rusofobia y el racismo real hacia todos los rusos se cultivan al más alto nivel, dijo el ministro en el aire.
Como se dijo recientemente, si tomamos al vecino de los Estados Unidos, Canadá, el señor Trudeau, el primer ministro, dijo que era necesario castigar al presidente ruso Vladimir Putin y a todos aquellos que lo apoyan, y agregó que no solo Rusia, pero todos los rusos pagarán por lo que está sucediendo, así como así agregó Lavrov. En cuanto a la conexión entre la situación sobre el terreno y las líneas generales de un arreglo pacífico hipotético, o digamos eventual, por su supuesto que existe tal conexión, y como enfatizamos desde el principio en la declaración que hizo Putin al anunciar esta especial operación, nosotros por supuesto ante todo lo que queremos es que el pueblo ucraniano pueda decidir por sí mismo cómo vivir, dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Como en cualquier situación en la que se utilicen las Fuerzas Armadas, por supuesto, todo terminará con un tratado, pero los parámetros de este tratado estarán determinados por la etapa de hostilidades en la que este tratado se hará realidad, afirmó. Espero mucho que, como todos hacen el hechizo de que ninguna manera debemos permitir una tercera guerra mundial, que sea en ese contexto que consideren las constantes provocaciones de Zelensky y su equipo, que exigen casi el despliegue de tropas de la OTAN para proteger a las autoridades ucranianas, dijo Lavrov en una entrevista. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia señaló que muchos países occidentales dicen que van a proporcionar armas, lo que agrega combustible al fuego, y quieren obligar a los ucranianos a luchar con Rusia hasta el último soldado con esos suministros de armas. Sin embargo, tales acciones contribuyen a que el conflicto se prolongue más con la esperanza de que Rusia sufra más. Lavrov también dijo que los líderes de los países occidentales, con la excepción de Polonia, declaran que el tema del envío de tropas de la OTAN a Ucrania está excluido. Quieren realmente tratar de hacer de que, ¿qué pasa si tiene éxito?, dijo el ministro, y agregó que la gente cuerda entiende todo. Sin embargo, hay quienes creen, ¿qué pasa si Zelensky logra infligir un daño irreparable a los rusos y derrocarlos en el campo de batalla, cuando los rusos tendrán que pedir clemencia y aceptar términos mucho menos favorables de lo que esperaban? Lo enfatizo una vez más. Tenemos la sensación de que Occidente quiere que Ucrania continúe luchando, que continúe, como les parece, desgastando, agotando al ejército ruso y al complejo militar industrial ruso. Esto es una ilusión, dijo el ministro. El presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar especial en Ucrania tras la solicitud de asistencia militar de las repúblicas de Donbass. El presidente Putin dijo que la operación militar fue una medida forzada debido a la agresión ucraniana contra Donbass y la proximidad de las fuerzas de la OTAN a la frontera rusa. A fines del año 2021, Rusia publicó sus sugerencias de seguridad para la OTAN y Estados Unidos a medida que aumentaban las tensiones en torno a Ucrania. Moscú solicitó específicamente garantías de que la alianza no se expandiría hacia el este para incluir a Ucrania y Georgia y no establecería bases militares en países postsoviéticos. Las propuestas sobre garantías de seguridad fueron rechazadas de plano y en respuesta a la no expansión de la OTAN, con Washington insistiendo en que no permitiría que nadie cierre de golpe la política de puertas abiertas de la OTAN. Si este video te gustó, comparte y suscríbete. Yo soy Freddy Velasco, esto es El Chapucero USA. Hasta la próxima.